¿por qué en lugar de montar algo desde cero, que al final he visto que tienes una probabilidad muy pequeña de que te vaya muy bien, pero muy grande de quedarte a cero, no opto por comprar un negocio que ya funcione, donde elimino los escenarios extremos, entendiendo extremos como que te vaya muy mal o extremadamente bien? Hoy en día el activo escaso está pasando a ser los oficios, electricistas, soldadores, fontaneros. La verdad que tú miras los sueldos de este tipo de trabajos y te preguntas si mucha gente que está en la universidad debería estar haciendo formación en soldadura y acabaría ganando más dinero. Oye, ¿por qué no comprar un negocio? Pues terminé comprando Imprisa, que es una pyme industrial que diseña y fabrica maquinaria para tratamiento de aguas y tratamiento de superficies. Está en el marco de un proyecto de seguir adquiriendo pymes industriales. Yo siempre digo que mi LinkedIn de 2015 está lleno de cadáveres, porque la mayoría de startups que se montan acaban cerrando, y yo empecé con Clinto en 2015 y te podría decir docenas de startups que no existen, ¿no? Cuando emprendes, cuando estás arriba estás muy arriba, pero cuando estás abajo te la pegas muy fuerte. Entonces hay un tema de altibajos, tanto yo creo que los peores son los financieros, evidentemente, y los emocionales con el tiempo aprendes a controlarlos mejor, pero también es muy, muy duro. Terminé un poco convencido por el mantra este de que comprar es más fácil que montar, cosa que es mentira. Comprar es igual de complicado. Llevar una empresa siempre es complicado y siempre es difícil, y quien diga lo contrario o te miente o es un inconsciente. ¿Qué piensas que es lo mejor y lo peor de emprender para ti? Para mí lo mejor te diría Bienvenido a Playbooks. En este nuevo episodio traemos a Alex Espel. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Encantado de tenerte. Habíamos pensado en traer a Alex porque, bueno, tienes una historia que a mí me parece diferente. Me parece una historia diferente hasta el mundo de emprendimiento, en dos caras casi de la misma moneda, ¿no? Porque pasaste por McKinsey, si no me falla la memoria, y después decidiste emprender con una parte de producto, y ahora te has lanzado a emprender desde una fase muy diferencial, con compra de pymes. Cuéntanos un poco tu perfil, tu historia, tu camino. Uh-huh. No, visto en perspectiva, yo le veo una evolución natural, pero bueno, puede parecer que no lo sea tanto. Empecé en un periodo breve en consultoría en McKinsey, efectivamente. De allí ya monté Clintu, que es una startup, o era una startup de servicios, de una app de servicios de limpieza, ya quedó más consolidada. Y bueno, por ahí pasé, yo creo, por todas o muchas de las etapas que puedes pasar en este modelo: buscar capital, quedarte sin dinero, necesitar más capital, comprar competidores. Vino el COVID, en fin, fue una auténtica montaña rusa. Y de allí, pues en la siguiente etapa tenía claro que quería emprender. Y bueno, terminé un poco convencido por el mantra este de que comprar es más fácil que montar, cosa que es mentira. Comprar es igual de complicado. Llevar una empresa siempre es complicado y siempre es difícil, y quien no te lo diga, quien diga lo contrario o te miente o es un inconsciente. Y opté por comprar un negocio en funcionamiento. Después de darle bastantes vueltas a sector, etcétera, terminé en un sector más industrial, que es un sector más de barro que no gusta mucho, que la gente prefiere la tecnología, que es más bonita. Y bueno, siempre digo que los de tecnología tienen el engaño que se piensan que no tiene CAPEX, pero luego tienen que volver a hacer el código, y eso sí que es un CAPEX oculto. Pero bueno, ya más adelante os cuento. Y nada, dentro de esta parte de, oye, ¿por qué no comprar un negocio? Pues terminé comprando Imprisa, que es una pyme industrial que diseña y fabrica maquinaria para tratamiento de aguas y tratamiento de superficies. Y bueno, está en el marco de un proyecto de seguir adquiriendo pymes industriales. La tesis detrás de esto es que hay una gran necesidad de relevo generacional. Tenemos un montón de buenas empresas que se montaron en los 70, en los 80, en los 90, y que el dueño pues llega a una edad que no sabe qué hacer con esta empresa. A veces es la segunda generación, a veces la tercera, a veces la primera. Y bueno, necesitan a alguien que se las quede. Entonces, pues bueno, la idea es comprar un par de empresas más este año. Siempre miramos negocios industriales con EBITDAs entre 300.000 y 1 millón de euros. Y casi siempre por relevo generacional. Y bueno, hay muchas, no quiere decir que sea fácil, hay muchas empresas que son invendibles, y bueno, y hacer una venta y operarla después es extremadamente difícil. Entiendo que donde ves la oportunidad, no solo en, oye, esta gente no tiene relevo y necesita a alguien, sino también en que probablemente tengan un déficit de
digitalización, presencia online, procesos, y tú viniendo de una startup, ¿no? Anteriormente, entiendo que vienes con una mentalidad muy diferente a la que te encuentras. Sí, pero con bastante respeto a lo que se ha hecho hasta la fecha. Al final, un negocio que ha funcionado décadas, o sea, casi todos los negocios que miro existían antes de que naciera yo. Si siguen aquí vivos, han pasado crisis que nosotros ni nos acordamos que existieron, tampoco estará tan mal. Entonces, sí que por un lado es, oye, no rompas nada de lo que funciona, pero por otro lado, pues bueno, yo qué sé, yo cuando entré en Imprisa pues no se hacía una reunión con los empleados. O no se hacía directo, no se comunicaba nada, ¿no? Pues hay muchas que es back to basics. Sí que es verdad que lo que suele pasar también en muchas de estas empresas es que son muy a la imagen del dueño. Cuando el dueño es muy digital, pues igual sí que está ahí todo el día en ChatGPT y les dice cosas, o si el dueño es muy comercial, es muy de ventas, pero el dueño no cubre todas las áreas. Entonces siempre hay un frente que puedes mejorar. Normalmente, ¿cuáles son? El comercial, la parte de tecnología operativa, depende, o el financiero. El financiero sí que es un mínimo como un múltiplo. Y lo que me preguntas de la parte digital, al final te puede aplicar a casi todas ellas. Siempre te acabas encontrando luego que sí cambios de RP, etcétera, pero bueno. Cuando dices que el financiero es el mismo como un múltiplo, ¿te refieres a que no hay procesos financieros, no hay un buen control? Sí, perdón, es la parte más coja en todas las pymes, Vale. porque no suelen haber recursos, tiempo, etcétera, y suele ser la parte que está más coja en general en el tipo de empresa que miro, que al final son empresas industriales en un sentido amplio y con este tamaño, pues que facturan entre 3 y 10 millones y con beneficios entre 300.000 y 1 millón de euros. Y para coger perspectiva, cuando tú sales de Clintu, ¿en qué situación te quedas? O sea, entiendo, estás sin proyecto y te decides asociarte, ¿no? Sí, o sea, la salida fue relativamente ordenada y con tiempo, pues ya fue una decisión meditada con tiempo y paulatina, donde fui haciendo la transición. Pero bueno, la salida también es la cara que, bueno, y junto a varias cosas. Yo siempre digo que mi LinkedIn de 2015 está lleno de cadáveres, porque la mayoría de startups que se montan acaban cerrando, y yo empecé con Clintu en 2015 y te podría decir docenas de startups que no existen, ¿no? Y nos quedamos con un caso o dos casos de éxito de empresas que fueron muy bien, pero la mayoría no van bien. Yo en mi caso siempre lo digo, salí de Clintu 10 años después con 2.000 o 3.000 euros en el banco y deudas. Cuando, pues bueno, tenía ya colegas que estaban de socios o casi socios en consultoras, ¿no? Pues ahí es pica. Es la parte complicada que no somos conscientes de emprender y que al final pues estás muchos años con un sueldo más bajo del que podrías, remando el día a día, siempre es último en cobrar, etc. Y bueno, y de ahí, pues bueno, sí que en la parte de arrancar un nuevo proyecto, pues busqué socios y busqué capital, pues porque yo no lo tenía. ¿Y en qué momento se te ocurre buscar? O sea, ¿tú tenías experiencia previa con este tipo de negocios más industriales? ¿Cuál fue el racional? El racional aquí primero fue, oye, ¿por qué en lugar de montar algo desde cero, que al final he visto que tienes una probabilidad muy pequeña de que te vaya muy bien, pero muy grande de quedarte a cero, no opto por comprar un negocio que ya funcione, donde elimino los escenarios extremos, entendiendo extremos como que te vaya muy mal o extremadamente bien? Entonces hoy vamos a buscar negocios que funcionan y comprarlos. Empecé mirando en el mundo tecnológico. La conclusión a la que llegué es que el mundo tecnológico es fantástico para venderte una empresa, porque cuando le pones, bueno, hasta hace un año cuando le ponías tech a algo varía más, ahora le tienes que poner IA, y tech ya empieza a ser peligroso porque dicen, oye, ¿cómo te va a desbancar el IA? Y te quedas entonces, bueno, ya, pero bueno, en 2023 no era tan así. Entonces descarté la parte tech y empecé a mirar otros sectores y acabé en industria por un tema de pues que hay muchas oportunidades, porque hay muchísimas. Nadie monta una empresa industrial ahora, pero en los 80, en los 90 pues se montaban muchas más. Entonces, por un tema demográfico, estas empresas, el dueño se hace mayor y tiene que jubilarse, y muchas están en el punto que se empiezan a dar cuenta de que están en valor negativo, porque cerrar la empresa implica despedir a todo el personal, o muchas veces preocupados también porque qué pasa si se mueren. El marrón que les queda a los herederos es considerable, ¿no? En fin, me contaban el otro día una empresa que ganaba 2 millones de euros al año, se murió el dueño y en 3 años ha cerrado.
y porque los hijos se han enfadado, en fin, historias. Entonces el Y, tema y además supongo que complicado. ese tipo de compañía tiene una dependencia brutal. Algunas y otras no. Hay topicazos aquí que la verdad que yo he ido desmitificando. Uno es la dependencia, otra la de que todos los clientes son amigos del dueño. Oye, los clientes no te compran por ser amigo tuyo, te compran porque el producto está bien. Alguno puede haber, pero en cualquier caso, las empresas que veo con mucha dependencia del dueño, para mí sí que te diría que es la única razón de descarte, es la elevada dependencia del dueño, porque esto, a veces hablas con alguien que le preguntas, oye, cuando un cliente tiene un problema, ¿qué hace? Me llama al móvil. Cuando un proveedor tiene un problema, ¿qué hace? Me llama al móvil. Entonces, tú no tienes una empresa, tú tienes un móvil, ¿no? Entonces hay que diferenciar un poco entre una empresa o un autoempleo y un negocio, ¿no? Entonces, para mí la línea está en que el dueño se puede ir 30 días sin ordenador. Si tú te puedes ir 30 días sin ordenador, tienes una empresa. Si no, no tienes una empresa y seguramente tienes un negocio poco traspasable, que es una píldora dura de tragar para muchos dueños, porque tú cuando le has metido 30 años a algo que te digan que no vale lo que tú te piensas, pues duele. Y Alex, tú no tenías experiencia en el sector, ¿no? Donde opera Imprisa. No, bueno, yo estoy en ingeniería química, pero la verdad que nunca he sido un ingeniero ejerciente. Y no, ahí esto de hecho me obligó por suerte a apoyarme mucho en equipo que tirara más que yo. Y al final es lo que permite pues que a día de hoy empiece a ser una empresa un poco más sólida. Todavía nos queda, pero el tener una estructura, un equipo de gente que sepa más que yo, pues es lo que te da para que la empresa tire y para poder dedicar yo parte de mi tiempo pues a buscar nuevas oportunidades. A veces el saber mucho del sector te lleva a quererlo hacer todo tú. Y a innovar menos. Y a innovar menos, pues siempre se ha hecho así. Claro. El gran enemigo de las organizaciones. Claro. Sí. Sí, por eso lo encuentro súper interesante. Vengas de un mundo de producto, startup y te puedas llevar otras lecciones incluso culturales, ¿no? Lo que comentabas de, oye, vamos a hablar, vamos a comunicar. Sí. ¿Qué múltiplos más o menos son utilizados en estas adquisiciones? Una de las cosas que también cuesta entender es que el múltiplo correlaciona mucho con el tamaño. Es decir, la misma empresa más grande, el múltiplo es mayor, ¿no? Al final, siempre partimos todos del EBITDA porque es como la moneda común y es una manera fácil de simplificar, que luego es una mala métrica, hay que mirar la generación de caja, bla, 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 pero sí que es verdad que el EBITDA te sirve para pegarle un primer tiro. Entonces, en general, empezando por arriba, tú cuando te vas por encima de los 2 millones, ahí ya tienes compradores institucionales que te pagarán, yo creo, a ver, depende del negocio, pero puedes estar en 5, 6, 7, 8, incluso quizá un poco más veces EBITDA. Cuando bajas de los 2 millones se empieza a secar el terreno. Entonces, entre 1 y 2 millones de EBITDA te pueden pagar 4 o 6 veces. Siempre puede pasar que pase el mirlo perfecto y que seas la adquisición perfecta para el más grande y te paga una barbaridad, pero no es lo habitual. Si pasa, coge el dinero y corre. Pero bueno, en final, lo tradicional entre 1 y 2 millones de EBITDA es que el múltiplo pues vaya entre 4, 5, 6 veces, más de esto ya es tener mucha suerte, y por debajo del millón empieza el Far West. Allí pues depende. O sea, es que tienes empresas que, a ver, de nuevo, si resulta que tienes una patente que es súper estratégica para alguien, un negocio súper recurrente, súper diversificado, bonito y con las oficinas renovadas, pues te pueden pagar 6 o 7 veces. No es lo habitual. Los negocios por debajo del millón de EBITDA se acaban vendiendo a 3, 4 veces. Si es una súper buena empresa, cartera de clientes diversificada, contratos firmados, el dueño vive en Ibiza, todo va perfecto como un reloj suizo, pues sí, te pueden pagar 5 o 6, pero no es lo habitual. ¿Y qué estructura seguís o cómo planteáis comprar nuevas compañías? ¿Creáis un vehículo por cada una con socios diferentes? No, yo en esto es algo que me descarta mucho inversor porque hay muchos inversores que les gusta el deal by deal y decidir. Yo lo veo como un vehículo de largo plazo. Entonces es una sociedad que tiene el 100% de las filiales y bueno, que a largo plazo donde la rentabilidad está mediante dividendos y mediante ventanas de salida cada 4 o 5 años. Pero es una SL donde entran los socios con equity arriba, digamos, y tienen el 100% de las filiales. Y luego las operaciones se financian con deuda del vendedor, deuda bancaria y equity. Dependiendo de la estructura, pero normalmente algo habitual en estas operaciones es que el vendedor financie entre el 30 y el 50% de la compra y del pago inicial, pues que el banco también acompañe.
Los bancos cada vez lo entienden más, les gusta y hay apetito porque, bueno, también es la manera de seguir teniendo clientes. Si la empresa cierra, el banco pierde un cliente. Lógico. Así que, Claro. que te suelen acompañar. Siempre hay que darles también un poco de financiación a corto al lado de financiación a largo porque si no les cuesta, pero bueno. ¿Y qué planteáis? ¿Hacer una estrategia más vertical, ahondando en el sector industrial, o diversificar y que crees un grupo para cross-selling? O... Diversificar dentro de un paraguas industrial. Al final, todas las pymes que vemos tienen alguna sinergia entre ellas. La visión no es agruparlas dentro de una misma sede y nada de esto. La división es que cada una sea independiente con su equipo, su estructura, pero sí que puedan tener una serie de colaboraciones entre ellas. Sobre todo, una de las sinergias más importantes es la de clientes. Entrar en sector B2B industrial cuesta mucho, entonces si una empresa ya tiene un cliente es más fácil que otra pueda acceder, ¿no? Entonces la sinergia comercial es muy importante. También tienes la financiera, de poder un poco subir el nivel de finanzas de todas las empresas, dando acceso a un nivel financiero que quizá antes no tenían, y luego tienes temas de compras y temas de talento. Hoy en día el activo escaso está pasando a ser los oficios, electricistas, soldadores, fontaneros, ¿no? Entonces el tener un pool de operarios es algo que a largo plazo yo lo veo como un activo bastante bueno. La verdad que tú miras los sueldos de este tipo de trabajos y te preguntas si mucha gente que está en la universidad debería estar haciendo formación en soldadura y acabaría ganando más dinero. Te iba a preguntar eso, ¿tú crees que merece la pena incubar nuevos profesionales de oficios? 100%. 100%, y la realidad es que gana más un fontanero que alguien que esté en una oficina rellenando Excels. Y ya que has hablado de personas, Alex, ¿esas compañías suelen ser familiares? Sí, bueno, más que familiares, o sea, no tanto familiar en el sentido de que es una familia detrás, que a veces sí, normalmente hay un dueño, que es el hombre orquesta, o a veces son varios socios. O sea, lo habitual te diría eso, o un socio que lo ha hecho toda la vida, o el heredero del socio que es segunda o tercera generación, este suele ser un poco más joven que ya está cansado, o a veces son varios socios. Ya tienes de todo. También hay la figura de lo montó el padre, ahora están los hijos, o Claro. un hijo y la hija, en fin, hay de todo. Pero bueno, sí. Yo creo que entrarían dentro de lo que podemos llamar familiar. ¿Y te pones a hacer ese proceso haces ese proceso financiero para encontrar el encaje ideal, pero lo haces también con las personas? ¿Intentas conocer al equipo? Si es una empresa de 2 o 3 generaciones. Al equipo es difícil porque suelen ser procesos bastante herméticos. Intentas conocer a la persona y bueno, también aprendes al final, ver si te puedes fiar o no. Yo he aprendido a conocer más a la gente a base de que te tomen el pelo en el pasado, que es como más aprendes. Aquí también el tema es que como normalmente la persona que vende se saldrá, pues bueno, necesitas un encaje, un tiempo. De hecho, con las permanencias en Imprisa buscamos una permanencia muy larga y fue una mala idea. Y ahora sí que miro permanencias más cortas. Porque al final, si un negocio necesita mucho ese gerente, no es un buen negocio. En el caso de Imprisa necesitaba mucho al gerente y verdaderamente es un tipo de estructura donde cometí muchos errores. O sea, ¿cuál fue el error? Fiarme demasiado del dueño anterior. Una vez que estabais integrando ya. No, antes también. Antes. Lo que pasa es que también hay gente pues que es profesional de manipular o contar medias verdades, entonces pues bueno, te la cuela 1 o 2 veces, 3 ya no, y bueno, de hecho en Imprisa pues aprendí a gestionar crisis porque tuvimos que acabar despidiendo al dueño anterior por varias razones y bueno, fue una buena montaña rusa. Sí. Me imagino que ahora con la experiencia en Imprisa que llevas que un par de años. 2 años y medio. 2 años y medio. ¿Cuáles dirías que son las 3 grandes claves para este tipo de operaciones? No en tanto en la compra, sino empezar a operarla, ¿no? Las 3 grandes claves. A ver, a raíz de LinkedIn, de estar más activo, sí que me escribe gente preguntando, y una frase que le robo a un gestor de un family office que se llama Jaume y que lo utiliza mucho su frase, es: yo creo estar preparado psicológicamente para llevar una pyme, para llevar una empresa y
y este tipo de empresa, ¿no? A veces me llegan personas que vienen de un trabajo con unas oficinas chulas en Paseo de Gracia, Paseo de la Castellana, con palmeras y moqueta, y esto es irte pues, a un polígono a las 7 de la mañana, pues a veces a contarle a alguien que no hay que beber para ir a trabajar, ¿no? Entonces son dinámicas, pues, bueno, diferentes. Entonces hay un punto de estar preparado por donde te metes. Yo creo que la clave más gorda es que gestionar una empresa es duro a cualquier nivel. A cualquier nivel. No sé si decirte tres. Otra importante es que son cosas difíciles, ¿eh? Mantener el equilibrio entre innovar, hacer cosas nuevas, a la vez que no rompes nada de lo que funciona. Y quizá como clave que junto a la financiera es muy importante el salir a vender. En general, este tamaño de empresa no vende, gestiona pedidos. Que quiere decir que te llegan emails y te llegan llamadas y allí vende, pero no hay un proceso comercial ordenado. De nuevo, a veces por falta de capacidad, recursos, pues no puedes tener un equipo, etcétera, tienes una persona y bueno, haces lo que puedes. Pero bueno, más o menos. No sé si te he dado 3 o 4, pero vaya, serían estas las que vería. Me genera muchísima curiosidad porque es verdad que en cuanto no es igual hacerte con una empresa, vamos a poner una empresa, yo qué sé, yo tengo una consultora tecnológica. Pues una consultora tecnológica, tú te haces con ella y tienes un tipo de empleado que tiene una formación, que tiene un know-how, que tiene lo que sea, ¿no? Que culturalmente es muy diferente a lo que tú comentas. ¿Cómo tú te haces con ese equipo en los primeros 3 meses? A ver, primero cada equipo tiene sus cosas, porque tú si tienes una consultora tecnológica pues tendrás desarrolladores que quieren trocitos de manzana y trabajar en remoto 9 días a la semana, pero que cada negocio tiene sus issues y gestionar personas es siempre lo más difícil. O sea, en cualquier sitio, cualquier empresa, cualquier geografía, siempre la gestión de personas es lo más difícil. ¿Cómo te haces? A ver, cosas pues muy básicas. Escuchar, no pensarte que eres el más listo de la habitación y poco más. En mi caso fue relativamente fácil porque el que había antes, su política era llegar por la mañana insultando a todo el mundo. Entonces, aquí mi gran cambio cultural fue decir, bueno, ya hemos ganado, ¿no? Buenos días. Claro. Entonces, pues oye, dices buenos días y no gritas. Ya está. También hay maneras de gestionar. En el entorno industrial todavía hay mucha gente que basa en el grito y el miedo su poder, cuando al final la gente necesita gritos y miedo. Lo que tiene en el fondo es una gran inseguridad interna, ¿no? Que bueno, para cubrir esa carencia, no sé si emocional que tienen, pues se dedican a gritar a la gente. Pero al final muchas veces muestras más firmeza con una actitud, valga la redundancia, firme que no a gritos. Pero bueno, a nivel de ganarte a la gente yo creo que depende de cada empresa. Como consejo general yo creo que pasa un poco por dedicar los típicos primeros 100 días a escuchar y dedicar un poco de tiempo al equipo. ¿Qué balance dirías que hay entre datos e intuición para entender qué está funcionando? No sé decir, a ver, caigo en el 50-50, pero no sé si es... Los datos son importantes, pero la intuición también, y al final detrás de las organizaciones hay personas y muchas veces entender verdaderamente cómo funciona, qué está pasando, qué va bien, qué va mal, no es evidente. Porque incluso sin mala fe, una persona cuando te cuenta un problema te lo cuenta desde su óptica y quizás su óptica puede ser incorrecta, ¿no? Pero tú sin estar en el día a día allí tardas un tiempo. Entonces tienes que tener bastante intuición. Y aquí está el framework que es muy útil, que es el de, creo que era de Jeff Bezos, de las decisiones que tienen marcha atrás y las que no, que seguro que lo habéis escuchado. Entonces, pues las decisiones que tienen marcha atrás, pues puedes tirar más de intuición y ir rápido, y si te equivocas, pues oye, vuelves a la puerta. Las que no tienen marcha atrás, pues ahí sí que tienes que meditar y pensar un poco más. En un mundo quizá tecnológico los datos son más abundantes, etcétera. En un mundo más industrial, etcétera, a veces no hay tanto dato y todo se mueve más con intuición. Sí, pero yo creo que al final en cuanto a gestión de equipo, ahí el dato importa menos para mí. Gestión de equipo es mucho más intuitiva y menos de datos, pues no le puedes poner un número a la performance. Al final, claro, cuando lidias con personas, pues sí habrá cosas puntuales que puedes medir,
pero muchas de estas son más intuitivas que Y numéricas. detectar, por ejemplo, talento oculto, gente que está ahí que no debería estar en ese rol, debería estar en otro. Aquí lo más difícil, hay una frase en inglés que creo que era un libro de Andy Grove, igual lo digo mal, que le llamaba el Task Relevance Maturity, y que viene a ser que lo más difícil de una organización es darle a alguien una responsabilidad o tarea justo adecuada para lo que sabe hacer. Y es un equilibrio muy complicado, porque si tú sabes hacer X y te dan X menos 2, pero si te dan X más 2 te estrellarás. Entonces, el encontrar ese equilibrio no es nada evidente. Incluso una vez lo encuentras, evolucionar con las personas, que también es complicado, porque hay una cosa que hay que entender, que en las organizaciones hay gente pues con diferentes visiones de la vida, de su trabajo. Hay gente que ya está cómoda, hay gente que quiere crecer, hay gente que no, hay gente que pasa por etapas donde no quiere crecer, otras que sí, y todo este encaje de bolillos que se va moviendo pues es complicado. ¿Y Gestión de personas, nuevamente. Totalmente. ¿Y cuáles crees tú que han sido las claves para generar la confianza y ganártela de tu nuevo equipo, siendo culturalmente, entiendo, diferente, ¿no? A ver, estudiaba estilos de gestión, y yo creo que hay muchos estilos de gestión buenos y el tema es adaptar el que te vaya bien a ti. A mí, por ejemplo, gestionar en base al miedo no se me da bien. No me funciona. Entonces, si alguien quiere gestionar en base a miedo, es mejor tener a otra persona. En mi caso, pero eso es algo puntual mío, soy bastante comunicador, bastante transparente. También es verdad que por otro lado soy bastante directo y cuando decido algo, pues en Imprisa, pues por ejemplo, que al principio, pues, oye, parecía como este no grita tal, es más cercano, pero pues bueno, pasados unos meses un empleado no funcionó, oye, tal, ven aquí, mira, estás despedido, tal, fuera. Y se quedó la empresa como blanca, ¿no? Dije, ¿qué ha pasado? Que lo acaba de echar. No lo veía venir. ¿Cómo ha ido esto? ¿No? Entonces, pero sin gritos, ¿no? Claro, no, oye, tal, pues mira, ha pasado esto, tal, estos son los papeles, recoge tus cosas y ya está, y sin dramas. Entonces, pues la misma quizá transparencia o calma en unas cosas, pues oye, que decisiones difíciles también las tomo y pum, y sin grandes dramatismos. Entonces, bueno, no sé si te he contestado, pero bueno, yo creo que sobre todo en mi caso lo que me funciona es comunicar, ser bastante transparente y sí que una cosa que hago yo que te puede salir mal, pero si te sale bien te da superpoderes, es que yo de inicio confío en la gente, de base. ¿Qué te lleva? Que a veces te la pegas. Pero cuando no te la pegas, tienes un misil. Entonces, pues bueno, a mí el riesgo de que de vez en cuando te la pegues confiando viene compensado porque cuando aciertas, de golpe tienes a alguien que corre el doble. Te da la opción de correr el doble. Cuando no se la habían dado, no podía correr el doble. Entonces, bueno, no sé. ¿Y qué diferencias has encontrado en equipo, en startup, en equipo, en pyme industrial? ¿Qué diferencia? A ver, en startup, hace unos años que no estoy dando en el mundillo startup, pero sí que hay quizá la cultura más... También creo que hay un tema de edad. O sea, las startups en la edad media son 27 años, en las pymes industrial pues son 40 o 50. Entonces hay un punto de momentos vitales. En las startups la gente está más preocupada por hacer un after work el jueves. En una pyme industrial, pues llegar a casa para estar con su familia. Entonces hay un tema... Pero eso... Ya no es tanto de empresa, sino de momento vital. Las personas a los 28 pues no les está bien trabajar hasta más tarde y luego irse de cervezas y venir con resaca al día siguiente, y a los 45 pues tiene otras prioridades. Entonces, pues bueno, y luego a nivel de trabajo sí que en una empresa tipo pyme industrial de este tipo tiene roles y funciones más consolidadas. En una startup, claro, al final la empresa tiene 3 años de vida, todo está por hacer y cada 3 años se cambia todo. En una empresa industrial hay unas inercias, unos procesos que en parte son más sólidos, también la gente suele tener más claro su función y lo que tiene que hacer. Y bueno, a nivel de perfiles de trabajo, sí que en el mundo startup tecnológico tenías aquí el rol del desarrollador, que era como el querido por todos. Ahora están un poco que se están autodestruyendo ellos mismos con todas las herramientas que han creado. Y bueno, sí que ese rol tan de niño favorito quizá no existe. No hay el poder. Como yo, en el mundo de startup había con mucho el poder de los developers, que costaba ficharlos y cualquier tío cobraba mucho. Pero bueno, no sé cómo evoluciona ahora. Estoy un poco más desconectado del mercado. Y ahora estás planteando nuevas adquisiciones. Entiendo llevarás ya pues un bagaje
muy importante en la mochila sobre, oye, ¿cómo tengo que aplicar? ¿Por dónde empiezo? ¿Cuál sería tu playbook en los primeros 90 días? A ver, el playbook empieza antes en la búsqueda y en ser muy ordenado en lo que buscas, por qué, y comprar con mucha disciplina. O sea, dejar un poco las emociones al lado y ser disciplinado. Primeros 90 días es enterarte de la película. Porque al final, por más due diligence, por más historia que hagas, tú el día que compras una empresa, sabes, el 10, el 15%. Porque el bagaje del tío que lleva allí 30 años no lo consigues ni por más auditoría, ni por más Excels, ni PowerPoints, ni horas que pases reunido. Lo aprendes en las trincheras. Entonces, primeros 90 días es enterarte de qué va la película. Suponiendo que no compres una empresa en crisis. Si compras una empresa en crisis que necesita una reestructuración, pues es entrar con el cuchillo en los dientes y correr para que no se hunda. Pero entendiendo que compras un negocio con un funcionamiento correcto, que son los que, bueno, en general son estos, es enterarte de qué va, no romper nada y oye, con el equipo pues ver qué haces el próximo año, que normalmente ya está claro antes, si ha habido una buena gestión. Suele haber en esos 90 días algunas victorias rápidas. Por supuesto, dependerá de la compañía. Puede haberlas. En general, victorias rápidas es que no se rompa nada, tener clara el plan de salida para el dueño anterior, pues normalmente se quiere salir y esto es importante tenerlo acotado rápido. Y sí que te diría ordenar, tener más control a la parte financiera, que suele ser la que está más manga por hombro. No en todas las empresas, pero suele ser. Más allá de esto, los proyectos son a medio o largo plazo y a ver si queda una parte de reporting interno, etcétera, de poner en orden. Pero bueno, sí, como victoria yo creo que serían estas. Luego es más a sentar las bases de lo que sean los proyectos a largo plazo, que al final pues van a tema comercial, tema operativo, tema financiero, siempre son los mismos. Has hablado antes de la diferencia también en cuanto a edades, ¿no? A momentos vitales. ¿Tú qué edad tienes ahora, si te puedo 39. preguntar? 39. ¿Qué diferencias ves entre la gente que emprende a los 20 o cercano a los 40? Bueno, experiencia. Al final romantizamos mucho el perfil del emprendedor de 22 años que le va bien, pero la realidad es que la mayoría de emprendedores de 22 años cierran y punto. A ver, hay estadísticas que te dicen que la edad ideal para emprender es a los 40 y pico, que viene a ser porque ya tienes una experiencia, un bagaje y esto pues lo recoges los frutos de este trabajo, ¿no? Entonces al final yo creo que la mayor experiencia, la mayor diferencia es la experiencia y que sabes más dónde te metes. O sea, sabes dónde te metes porque sueles emprender en sectores que ya conoces, con algo de bagaje. Y ostras, también, pues muchas veces también a la figura típica del emprendedor joven que monta un equipo y hace aguas por todos lados porque no ha llevado gente en su vida y no sabe llevar personas, ¿no? Entonces eso te lo da el bagaje de experiencia. Entonces yo creo que la probabilidad de que le vaya bien es más alta a alguien más mayor. Que no deja de ser un juego de probabilidades, ¿eh? No quita que a alguien más joven que le puede ir bien también, evidentemente, pero tirando números, pues sería mayor diferencia. ¿Y qué piensas que es lo mejor y lo peor de emprender para ti? Para mí lo mejor te diría un poco el control de destino, control de agenda y libertad para tirar hacia donde creo que tiene más sentido. Acceso a un montón de gente interesante. Ahora que a nivel de conversaciones, personas súper bien. Y lo más difícil yo creo que son los altibajos. Al final, cuando emprendes, cuando estás arriba estás muy arriba, pero cuando estás abajo te la pegas muy fuerte. Entonces hay un tema de altibajos, tanto yo creo que los peores son los financieros, evidentemente, y los emocionales con el tiempo aprendes a controlarlos mejor, pero también es muy, muy duro. Llevar una empresa es evidentemente hay cosas más duras en la vida, pero a nivel de trabajo es muy, muy, muy duro. No es para todo el mundo, ¿tú piensas? No, tiene que apetecerte, tiene que gustarte la marcha y no emprender no es para todo el mundo y no hay que romantizarlo. No todo el mundo tiene que ser emprendedor y no ser emprendedor es mejor que otras cosas. Oye, depende de lo que quieras en tu vida y de lo que te apetezca y ya está, no tiene más. Igual que hay gente que le apetece mucho carreras corporativas y quiere ganar mucho dinero porque ve su estatus como tener un reloj y un coche muy caro, y hay gente que lo que quiere es trabajar poco, que no le mareen y trabajar sus horas y ya está. Y además que yo creo que hay muchas maneras de emprender.
O sea, tú puedes emprender no solo un proyecto empresarial, puedes emprender 1000 proyectos personales, por ejemplo. O yo tengo un amigo que yo le llamo intraemprendedor, porque él es director general, está ya en un par de compañías liderando un cambio importante y transforma la compañía entera con muchísima innovación. Yo creo que al final, si tienes esa libertad, o sea, lo bueno de lo que tú has comentado, tener libertad de agenda, libertad de roadmap, recursos y demás, quitando lo peor del riesgo, pero evidentemente pues también el upside se reduce, pero que hay muchas fórmulas, ¿no? Y yo no me creo mucho este speech de todo el mundo tiene que emprender. Yo no creo que sea para todo el mundo tampoco. 100% de acuerdo. Creo que ya quizás un soufflé que ya se ha pasado un poco, ya gente ya... O igual también porque, no sé, cuando estaba más en el mundillo startup me veía más en nunca... Con estas tendencias nunca sabes cuánto es una caja de resonancia tuya o cuánto es la realidad, ¿no? Porque cuando emprendes en un sector, pues de golpe está yo ahora, todo mi LinkedIn parece que todo el mundo esté comprando empresas. Y porque es como lo estoy promulgando yo, pues eso es como lo que me sale a mí, ¿no? Pero igual que cuando, yo sé, supongo que si montas un gimnasio tendrás la sensación de que todo el mundo está en gimnasios, ¿no? Porque te empieza a venir. Es la cámara de eco, está claro. La cámara de eco, exactamente. Y en cuanto a esto que estás haciendo ahora de comprar pymes, ¿qué es lo mejor y qué es lo peor? No, por ahora he comprado una, espero que lleguen más, pero el plural todavía se me antoja. ¿Qué es lo mejor y qué es lo peor? Pues, a ver, lo mejor es que es un proyecto, la verdad, que muy interesante y muy estimulante. O sea, al final te lo pasas bien en el día a día. Y lo peor sería la otra cara de esta moneda, que es muy duro. Es muy duro y gestionar una empresa es muy duro, comprarla es muy duro, es una carrera de obstáculos y detrás de un obstáculo viene otro obstáculo, todo lleva más tiempo de lo que parece, todo es más difícil y... Pero bueno, es que al final cualquier cosa buena en la vida, y eso lo puedes aplicar a todo, cualquier cosa buena requiere esfuerzo. No hay nada bueno en la vida que no lleve esfuerzo. ¿Y has hablado de LinkedIn? Eres bastante activo en LinkedIn, tienes una marca personal que yo diría que es reconocida en el mundillo. Estás compartiendo mucho, ¿no? Lo que estás haciendo con Imprisa, el proceso, ¿no? Sobre todo. ¿Qué papel juega y si está diseñada, es una estrategia diseñada para ayudar a Imprisa? Sí, evidentemente. ¿No? Yo no lo hago por hobby. De hecho, tampoco he sido nunca lo típico de publicar en redes sociales, ni que me encante, ni que le dedique mucho tiempo. De hecho, yo en el móvil no tengo LinkedIn, lo tengo en el ordenador y ya está. Pero sí es una estrategia totalmente clara. La idea aquí es utilizarlo para conseguir, dar más visibilidad, porque al final hoy es un canal de ventas del siglo XXI. Si no estás allí, pues no estás. Conseguir más clientes para Imprisa, conseguir más empresas para comprar. Y sí que es verdad que como colaterales me llega también tanto talento como inversión, que eso no lo había pensado al principio, pero sí que da repercusión. Problemas que tiene que es muy asimétrico. O sea, hay meses que no pasa nada y hay meses que pasan muchas cosas, ¿no? Entonces hay veces que dices, estoy aquí perdiendo el tiempo, pues lleva trabajo. Sí que yo tengo gente que me apoya, trabajo en una agencia que me ayuda, etcétera, pero que no quita que lleva trabajo y dedicación y que hay un montón de días que piensas, ¿por qué estoy haciendo esto ahora? Si esto no sirve para nada. Y luego, de golpe, nosotros estamos presupuestando algún proyecto bastante grande que ha entrado por LinkedIn. Solo que entre uno ya te compensas, pero ¿y si no entra? Entonces, claro, es complicado, ¿no? No es medible como puede ser publicidad en Google o el paid de toda la vida. ¿Y dirías que es una de esas palancas que activarías rápido en una pyme industrial? ¿O empezarías por otras, como has dicho, la financiera, has dicho la comercial? No, es muy lento el marketing en una pyme de este tipo. De hecho, tiene más sentido activar ventas. A nivel comercial, lo que tiene sentido en estas pymes es llegar, coger el teléfono y empezar a llamar a tus clientes. Si es que no, ya está. Oye, ¿por qué no me compras o por qué no me compras más? Y te digo, pasa que lleva tiempo y hay que picar piedra. También depende mucho del tipo de negocio, que estoy generalizando. Pero en pymes industriales de este tipo funciona mejor las ventas que el marketing. En este sentido, ¿no? LinkedIn sería como el top of funnel de darte a awareness. Bueno, también como yo lo veo en tu caso, no es tanto dar visibilidad a Imprisa también, sino a tu operación. Correcto. En LinkedIn yo el Sales Navigator lo uso más para Imprisa,
Sí que allí contacto con muchos potenciales clientes, etcétera. Aquí es picar piedra, y no tiene más secreto que picar piedra. Y lo que sería el contenido lo utilizo más para que el contenido va más enfocado a Awareness. empresas. Awareness, y la verdad que funciona. Bueno, es el eterno debate del valor de marca, ¿no? Cómo lo tangibilizas, invertir o no, cuánto. Es complicado porque es difícil de medir, da respeto, da pereza, te expones, te tiene que preocupar relativamente poco lo que piensen de ti. Y lo dije en un post el otro día, de hecho yo parece ahora que sé mucho de comprar pymes cuando hay 2, 3 personas que conozco que saben mucho más que yo, han comprado más y son mucho mejores, pero oye, ellos quizá más inteligentemente o no lo hacen más en silencio, y para lo bueno o para lo malo, pues oye, están allí. Yo tengo una voz más Te expones. visible para lo bueno y para lo malo. Lo bueno es que te da repercusión, también pues bueno, te puede traer cosas malas, ¿no? No sé, en unos años igual me canso un día y dejo de publicar y cierro el perfil, ni idea. Ya veremos. Bueno, yo creo también, a mí por lo menos me ha pasado que hay fases, ¿no? Hay fases también donde yo creo que comunicas, por lo menos, de nuevo en mi experiencia, yo creo que comunicas lo que eres y lo que te va pasando. Y cuando hay fases donde te pasan menos cosas, pues es como más irrelevante. A mí me pasa eso, por lo menos, ¿no? Que digo, que voy a hablar ahora aquí solo por tener que publicar. Pues esta semana no publico, ¿no? Me pasé un mes entero, pues mira. También es verdad, hasta el punto del morbo, que ves que hay temas que son los que tiran y otros que no. O sea, los temas más conflictivos siempre te dan mucha más repercusión, y al final la gente son unos morbosos y lo que quieren es... Eso siempre funciona. Cuando hablas de temas muy financieros o muy técnicos, lo ven 4. Sí que es verdad que los 4 que lo ven les gusta mucho, ¿eh? Pero bueno, yo creo que al final tienes que ser coherente con lo de los temas que tratas. Yo la verdad que no me salgo mucho de esto porque es por lo que me interesa. LinkedIn al final yo lo veo como una red social de trabajo, que sí que es verdad que ahora hay la coña de que si parece Instagram y que si es muy informal y tal. En fin, esto ya para gustos, pero yo la utilizo como trabajo, vaya. Pero tu perfil es muy interesante porque se sale del patrón habitual, porque es un CEO de una pyme industrial, no hay muchas CEOs de pymes industriales en LinkedIn, luego cuentas el proceso, te metes en temas peliagudos, entonces creo que es muy interesante y llama mucho la atención tu perfil. Me parece que creo que has hecho un movimiento interesante, ¿no? Para generar visibilidad. Sí, no, a veces pienso, debería contarlo menos, pero luego vendrán otros y quedará ahí saturado. Pero bueno, oye, si quieren ir la gente que venga, esto es un océano para todos, y al final sí, es, bueno, es lo que estaba diciendo antes, el riesgo, ¿no?, de exponerte también te da acceso a oportunidades y te genera un poco el efecto pedestal de que, como has contado muchas cosas ahí, pues la gente ya ve que sabes ciertas cosas, o incluso el efecto pedestal, que creen que sabes más de lo que sabes, ¿no? En muchos casos, pero bueno. Y oye, tú ahora en los siguientes procesos de búsqueda, ¿dónde te fijas? O sea, ¿cómo se detecta una empresa que merece la pena? Tienes que tener una tesis medio clara. Ahí cada uno tiene la suya, y de todos tipos. En mi caso son empresas industriales en un sentido amplio de la palabra, talleres, distribuidoras, empresas de corte, fabricantes, cosas así, que tengan EBITDAs, beneficios antes de impuestos, entre 300.000 y 1 millón de euros. Ahora mismo miramos Cataluña, Aragón, Valencia, Madrid, algo de zona norte, pero bueno, sí que al menos que haya una cierta accesibilidad. Que no tengan una dependencia absolutísima del dueño, es decir, que pueda haber una salida en 6, 12, 18 meses. Perdona, ¿y eso cómo lo evalúas en un proceso en el que no te puedes meter hasta la cocina? Hablando. La gente tiene mucho ego y no es capaz de decirte que no te... Pues me decían el otro día, LinkedIn, que me decía, ¿cómo te aseguras de que no te miente cuando te dice que él no trabaja? Y digo, no es capaz. O sea, la gente que se lo quiere sacar pecho. Tiene tanto ego y tanto el yo soy y mira qué guay soy, que es incapaz les puede. Lo ves y yo... me ha pasado algunas veces un Teams con un gerente y que le interrumpen 3 veces en media hora. No, es que si no avanzan, es. Y te sabes, una empresa donde el dueño no puede hacer una reunión de media hora sin que le corten... Lo vas viendo. Evidentemente, pues hay cosas más finas de calibrar, ¿no? Pero luego, oye, preguntas quién hace las compras, quién hace los presupuestos, Evidentemente, muchas cosas las sabe esa persona, pero bueno, preguntas por el equipo, ves cómo te hablan del equipo. Típico dueño que lo ves todo el día estresado al teléfono y que todo su equipo son unos incompetentes según él.
pues eso lo descartas. O dueño que todos los clientes le llaman y no es capaz de... Lo vas viendo. En general, relativamente rápido lo ves. Evidentemente te la pueden colar. También te encuentras con gente que era más así, que con el tiempo ha entendido que el valor está en delegar y en construir una organización. Yo conocí a un empresario que utilizó una frase que le dije que le plagiaría también, que le llamaba el organigrama boina, y me hizo mucha gracia. Porque él decía que las empresas boina pues es cuando hay uno arriba y todos abajo, ¿no? Y él, de hecho, ha hecho muy bien la transformación de un organigrama boina a tener una estructura y a delegar, y chapó, eso es un trabajazo. Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, lo acabas identificando. El riesgo personal, obviamente te la pueden terminar colando, pero a base de preguntar y pasar tiempo lo ves. Tú vas a... O sea, en Imprisa tenéis una sede industrial, ¿no? Sí. ¿Tú vas allí todos los días? Sí, bueno, todos no, pero casi todos. Ahora estoy bastante en movimiento por todos lados, pero sí sigo ahí la mayor parte de los días. Hoy ahí estaré un poquito. ¿Y qué tenéis ahí? ¿Despachos al lado de la planta? Bueno, casi son muy parecidas todas estas empresas. Una planta que es el taller, pues donde está toda la parte de fabricación, soldadura, electricidad, etcétera, y luego arriba suelen haber unas oficinas. En nuestro caso, pues ahí están las oficinas, pero bueno, somos una pyme pequeña, hay 9 operarios y 6 personas en oficina. Uh-huh. ¿Y a qué se dedica, de nuevo? En Imprisa tiene 2 áreas de negocio, siempre en fabricación y mantenimiento de equipos industriales. Entonces, estos equipos, un área de negocio es tratamiento de aguas, que ahí hacemos depuradoras físico-químicas para industrias que generan aguas con mucho metal, y luego máquinas de ósmosis a medida para industria. No osmosis para domicilio. La parte de aguas es una línea de negocio y la otra es tratamiento de superficies, que estos son máquinas para hacer recubrimientos metálicos, cromado, galvanizado, zincado, cosas así. Muchas de las cosas que veis a vuestro alrededor llevan un recubrimiento metálico y eso ha pasado por una máquina que diseñamos e instalamos nosotros. Son 2 sectores complementarios, se fue un poco por herencia porque el tratamiento de superficies ensucia mucha agua, etcétera, y necesita depuradoras. Entonces, de ahí venía un poco el nexo de las dos. Aunque, por otro lado, el tratamiento de aguas es un mercado enorme con muchísimos players, con lo que es un mercado muy grande pero muy competido. El tratamiento de superficie es un mercado muy nicho. Se venden pocas máquinas al año, pero también hay pocas empresas que lo hacen. ¿Qué planteas en este año que te resultaría éxito? Éxito, pues a nivel de Imprisa, seguir operativamente estabilizados, vender un par o 3 de proyectos grandes y terminar un buen año a nivel de números. Aparte, el año que viene nos quitamos la deuda de la adquisición, con lo que también es una pequeña automedallita que nos ponemos. Y a nivel más grupo, cerrar el año adquiriendo 2 pymes más. Y bueno, cerrar en lo que sería un perímetro que facture unos 15 millones y tenga un EBITDA de 1,5 millones, así sería un éxito para 2026. Por el camino estamos viendo si damos entrada al capital a algún socio nuevo, etcétera, para al final crecer requiere recursos y para poder ir más rápido. No, yo creo que con todo esto ya es curro, ¿eh? Has empezado a decir y al final ha salido una lista larga. Sí, bueno, pues mucha suerte en tu proyecto, que te traiga muchos aprendizajes y conversaciones interesantes. Gracias por pasarte por el podcast. Gracias a vosotros. Un placer. Si te ha gustado este capítulo y crees que a alguien le puede apetecer escucharlo, pues te invitamos a que lo compartas. Gracias y hasta la próxima.